porque esto ya comenzó y nadie los va a parar, porque esto ya comenzó y nadie los va a parar. En algún lugar de la selva lacandona, una lectura por episodios de las aventuras y desventuras de Don Durito, escritas desde las montañas del sureste mexicano por el subcomandante insurgente Marcos entre el 10 de abril de 1994 y el 12 de junio de 2007, grabadas a partir de septiembre de 2021 en el desierto más al norte del sur, por un mundo donde quepan muchos mundos y trazando una diagonal de rebeldía. Cuando una mujer se avanza, no hay hombre que retroceda, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Postdata que recuerda un poco tarde el motivo principal de este caos epistolar y se titula Ojepse, Le y Otirud, la política, la odontología y la moral. Parte 3. ¿Significa esta crítica que frente a esa moral nosotros ofrecemos una alternativa? ¿Es esta la blasfemia que aterra a los maquiavelos adoptados y adaptados? ¿Una nueva moral? ¿Una moral mejor? ¿Más exitosa? ¿Más eficaz? ¿Es lo que ofrecemos? Negativo. Cuando menos en lo que se refiere a nosotros los zapatistas. Nosotros pensamos que es necesario construir una nueva relación política, que esa nueva relación no será producto de una sola fuente, el neozapatismo en este caso, y que esa nueva relación producirá efectos en sí misma. Tan nueva que definirá no solo la nueva política, también a los nuevos políticos. Una nueva forma de definir el ámbito de la política y de los que en ella se desenvuelven. No voy a insistir mucho en por qué la nueva moral política no puede nacer del neozapatismo. Baste decir que nuestro fundamento es también lo viejo. Nosotros hemos recurrido al argumento de las armas, por más que J. Castañeda, en aras de rescatar su libro del naufragio editorial, las niegue y diga que de ejército solo tenemos el nombre, y con ellas el argumento de la fuerza. Poco o nada cambia la situación el hecho de que las armas sean pocas o viejas o de que se hayan usado poco. El hecho es que nosotros estuvimos y estamos dispuestos a usarlas. Estamos dispuestos a morir por nuestras ideas, es cierto, pero también estamos dispuestos a matar. Por eso, de un ejército, man que sea revolucionario, heroico y etcétera, no puede surgir una nueva moral política, o más mejor, una moral política superior a la que nos agobia hoy en día y buena parte de la noche. Ella, la noche, todavía guarda algunas sorpresas, y de eso estoy seguro. Se romperán más cabezas tratando de entender que las cosas no son tan simples, dice Durito. Puede que no haya traído los videos que querías, y por eso pretendes descargar sobre mis nobles hombros el peso de una culpa mayor que la de este piano y el escritorio. Pero debo decir en mi descargo que, a cambio, traje unas cosas para las zapatistas. Pulseras, diademas, aretes, prensapelo. 10 noches seguidas estuve trabajando para conseguir todo eso. Hablando de noches, la de hoy luce los afilados cuernos de una luna toro, que nueva retorna del occidente. Sus nubes ahora están ausentes y sin muleta alguna que le ayude, la noche torea sola y en silencio. Sus ánimas no se arredran por la tormenta que se anuncia al oriente, y entre sus recursos luce tantos destellos como el traje del mejor torero. Y en esas estaba yo, viendo si me lanzaba al quite aunque no hubiera trigo alguno en el tendido, cuando me detuvo la amplia sonrisa que dibujada entre sus cuernos me regalaba la luna. 10 veces pedí el indulto y 10 veces las estrellas me demandaron seguir la faena. Entonces boté el escritorio y me dirigí al centro del nocturno ruedo, pidiendo antes a Durito que tocara un paso doble. Él me dijo que mejor regresara a terminar la carta porque ya llevaba mucho tiempo sin acabarla y él, Durito, no pensaba ayudarme, ni hablar. La corrida quedó pendiente y volví al escrito y al problema de la moral política. Las 1000 cabezas que la luz asomaba por entre el muro de la noche se agitaron apenas. ¿En qué me quedé? Ah, sí. En nuestra crítica no me estoy refiriendo a que, frente a Maquiavelo, nosotros seamos mejores, más buenos o superiores, pero sí decimos que es necesario ser mejores. El problema no está en cuál moral política es mejor o más eficaz,
sino en qué es necesario para una nueva moral política. En todo caso, no será el cinismo matizado de estos intelectuales ansiosos de un sostén teórico para el caos el que produzca una moral política mejor o más eficaz. Respecto a los partidos políticos, Maquiavelo opera una complicada balanza de compensaciones. Al formalizarse como alternativas de poder, todas sus pequeñeces, secretos, negociaciones, oportunismos, pragmatismos y traiciones no pesan lo suficiente para alterar el favor que la balanza hace al poder real. Pero resulta que el carácter de esas, entre comillas, pequeñeces, no tarda en llegar a cobrar su cuota histórica. Y mientras más alta es la posición alcanzada con esas, entre comillas, pequeñas y grandes astucias políticas, más grande es la cuota que la historia exige. Nuevamente, Carlos Salinas de Gortari es el ejemplo que se hace lección histórica, que por visto nadie de la clase política quiere aprender. ¿Es mejor el mundo que ofrecemos nosotros? Negativo. Nosotros no ofrecemos un mundo nuevo. Maquiavelo sí, y dice que no es posible que sea mejor, que nos conformemos con que los grises que pueblan la política mexicana no se hagan tan antagónicos y que se atenúen en nuevos matices de grises, más diluidos, es decir, más grises. No nos parece, y no solo por la triste perspectiva que ofrece esa mediocridad de ni chicha ni limoná, sino porque es mentira, no tiene futuro y tarde o temprano viene la realidad, con esa necedad que suele asumir la realidad y empieza a desbaratar los medios tonos y a afilar los grises más neutrales. 7 preguntas. Eso será lo correcto, dice Durito, que como es evidente no suelte el tema de su desacuerdo con la consulta nacional. Yo trato de distraerlo y le pregunto por Pegaso. A Durito se le quiebra la voz cuando me responde. Lo que ocurrió con Pegaso es parte de esa tragedia cotidiana que se vive y se muere en el DF. Pegaso era una bestia amable e inteligente, pero demasiado paciente para el tráfico de la Ciudad de México. Yo lo había camuflado de auto compacto, luego de que se negó a disfrazarse de vagón del metro por aquello de las patinadas en las lluvias. Las cosas marchaban bien, pero resultó que Pegaso era Pegasa y se enamoró de un Ruta 100. La última vez que la vi estaba boteando para el fondo de resistencia. Pero no lo lamento, estoy seguro de que aprenderá cosas buenas ahí. Quedó de escribirme, pero no sabrá a dónde hacerlo. Un temblor sacude el cielo. Yo miro de reojo a donde está Durito. Un silencio y una nube de humo rodean la escultura. Yo trato de animar a Durito y le pido que me platique más de su viaje a la capital. ¿Qué te puedo decir? Vi lo que se ve en una ciudad grande o pequeña. Injusticia y coraje, prepotencia y rebeldía. Grandes riquezas en manos de unos cuantos y una miseria que cada día engulle a más personas. Valió la pena presenciarlo. Para muchos, el miedo deja de serlo. Para otros se disfraza de prudencia. Algunos dicen que siempre podrá ser peor. Para otros la situación nunca será tan desesperada. No hay unanimidad, como no sea en el repudio a todo lo que sea gobierno. Durito enciende la pipa y continúa. Una madrugada estaba yo por dormirme en uno de los pocos árboles de la Alameda. Ya la ciudad era otra, diferente a la que vive de día. Desde lo alto del árbol vi a una patrulla que rondaba con paso lento. Se detuvo frente a una mujer y uno de los ocupantes se bajó del vehículo. Su mirada demoníaca lo delató. Mi intuición no falla. Supe al instante lo que iba a ocurrir. La mujer no se movió y esperó al policía como si ya lo conociera de antes. En silencio, ella le entregó un rollo de billetes y él lo guardó mientras miraba a los lados. Se despidió tratando de pellizcar las mejillas de la mujer, pero ella le apartó la mano con un ademán brusco. Él regresó al vehículo y en un instante la patrulla se alejó. Durito calla un buen rato. Yo supongo que terminó y ha vuelto a su papeleo, y yo debo volver al mío. En lugar de discutir cuál moral política es mejor o es más eficaz, podríamos hablar y discutir sobre la necesidad de luchar por la creación de un espacio en el cual pueda nacer una nueva moral política. Y aquí el problema radica en lo siguiente. ¿Debe la moral política definirse siempre frente al problema del poder? Bien, pero no es lo mismo que decir, entre comillas, frente al problema de la toma del poder. Tal vez la nueva moral política se construya en un nuevo espacio que no sea la toma o la retención del poder, sino servirle de contrapeso y oposición que lo contenga y obligue a, por ejemplo, mandar obedeciendo.
Por supuesto que el mandar obedeciendo no está entre los conceptos de la ciencia política y es despreciado por la moral de la eficacia que rige el actuar político que padecemos. Pero al final, enfrentada al juicio de la historia, la eficacia de la moral del cinismo y del éxito queda desnuda frente a sí misma. Al enfrentarse a su imagen en el espejo de sus logros, el temor que inspiró a sus enemigos, que serán siempre los más, se vuelve contra ella misma. Por otro lado, del lado de los, entre comillas, puros, el santo se descubre demonio y la imagen inversa del cinismo descubre que convirtió a la intolerancia en rumbo y religión, en tasa de medida y proyecto político. El puritanismo de Acción Nacional, por ejemplo, es parte de una muestra que no se agota en la derecha mexicana. Bueno, se acerca el amanecer, y con él la hora de despedirse. Tal vez no comprendí la polémica a la que invitaba la resurrección de Maquiavelo y veo ahora que presenté y que no resolví más líneas de polémica que el original. Y no creo que sea malo. Será, en todo caso, poco eficaz. Seguramente la polémica podrá seguir, pero parece poco probable que se pudiera dar cara a cara, puesto que pasa montañas, persecución y cerco. En palabras de Muñoz Ledo, cita: "No creo que Marcos sea alguien que vaya a permanecer en el escenario político del país". Fin de cita. Algo que ya pactó con Choifet, una desaparición como las que ordena desde la Secretaría de Gobierno de Chiapas ese otro gran perredista Heraclio Cepeda. En el entretanto, el poder nos seguirá prometiendo el apocalipsis como equivalente al cambio. Él deduce que es mejor evitarlo y conformarnos. Otros aducen con su silencio que el apocalipsis es desde siempre y que el caos no está por venir, sino que ya es una realidad. Ya no sé cómo terminar, y acudo a Durito para que me ayude. El espectáculo de su escultura cegada por los relámpagos de la tormenta es sorprendente. El repentino iluminarse hace que sea más contrastante la sombra que lo cubre. Tal vez por eso no vi a Durito salir de detrás del derrumbe, y por un instante pensé que algo extraordinario había ocurrido. Durito ya fumaba sentado sobre el pianito. «Pero, ¿cómo saliste de ahí abajo?» «Fue muy sencillo. Nunca estuve abajo. Me hice a un lado cuando el piano empezó a tambalearse. En un instante decidí que no hay obra de arte que merezca estar sobre mi cuerpo. Además, yo soy caballero andante, y para eso se necesita ser un artista del alma, y de esos hay pocos. Bien, ¿qué te acongoja, mi querido Watson?» «No sé cómo terminar esta carta», digo apenado. «Ese problema es fácil de resolver. Termina como empezaste». «¿Cómo empecé? ¿Con un punto?» «Sí, es elemental, mi querido Watson. Viene en cualquier libro de lógica matemática». «¿De lógica matemática? ¿Y qué tiene que ver la lógica matemática con la moral política?» «Más de lo que piensas. Por ejemplo, en lógica matemática, no confundir con el álgebra, el punto representa una conjunción, una i. El punto es igual a una i. Para decir A y B o A más B se pone A punto B. El punto no es el final, es señal de unión, de algo que se suma. Solo define, entre punto y punto, un número X de párrafos donde X sea un número que el espejo no altere y lo refleje fielmente», dice Durito mientras acomoda sus papeles. Al oriente, el sol descobija las nubes y se apodera del cielo. Y así las cosas. Termino esta postdata con un punto y, según Durito, no termino sino continúo. Vale pues. Y... El zapatismo, señores, la larga se va a triunfar, porque es una lucha justa. Acabas de escuchar la 20ª entrega de En algún lugar de la selva lacandona, aventuras y desventuras de Don Durito, escritas desde las montañas del sureste mexicano por el subcomandante insurgente Marcos y grabadas en el desierto más al norte del sur por Divide y Vencerás. Yo les digo con la vale a nombre de dos cumbidas, defendiendo sus ideales, porque